Bueno, buenas tardes a todos. En verdad, esta es una charla. Me llamo David González Alarcón. Es uno de los módulos que se ha coordinado desde la Comisión de Compromiso Social del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y que me tomo la libertad de hacer este pequeño vídeo, grabarlo para que así los compañeros y compañeras que han estado, los que estén en la charla, puedan tener el acceso a esta divulgación científica que lo que trabaja es sobre el fluoruro de amonio de plata y que está enmarcado, como os decía, en el marco de unas jornadas cuyo reto es acercar la antropología médica, la medicina social a una visión en la odontología. Este módulo ha sido preparado con el profesor Manuel de Feo, que ha hecho una introducción previa de los que ha hecho una introducción previa en todo el tema de odontología mínimamente invasiva, mínima intervención, análisis de riesgo, etcétera, y posteriormente me toca, en este caso a mí, exponer y hablar sobre el fluoramínico de plata y la aplicación en concreto sobre la lesión de caries. Muy importante decir que ni mi familia ni yo tenemos ningún interés financiero que pueda restringir mi juicio independiente respecto al contenido de esta presentación, y la he pensado, la hemos organizado de tal manera que seguiremos un poco el clásico esquema, ¿vale?, de principios activos, cómo funciona. Luego pasaremos a ver los efectos terapéuticos. Posteriormente, qué márgenes de seguridad tiene este agente, ver si tiene algún efecto adverso, ver qué dice la literatura sobre el nivel de evidencia científica y posteriormente, una vez que hemos visto la seguridad, veremos la capacidad que tiene el fluoramínico de plata y cómo se aplica. Es muy importante, al menos nos gusta mucho situar, establecer que esto no es una técnica, un agente nuevo. Desde hace más de 50 años que ha habido numerosos estudios in vitro, sobre todo, que demostraron la inhibición del crecimiento bacteriano y posteriormente in vivo la inhibición de la caries en inhibición temporal y permanente y la prevención, la fracción preventiva de este agente sobre dientes sanos. De tal manera que la primera producción, los primeros estudios permitieron que el fluoramínico de plata se utilizara desde la década de los 60 en Japón, siendo aceptado desde entonces para el Ministerio de Tratamiento Dental por el Ministerio de Salud y Bienestar de Japón. La concentración siempre al 38% era saforide y posteriormente se aprobaría en Australia. La segunda producción sería ya sería como, digamos, se rompe el silencio investigatorio y pasa a lo que podríamos resumir como en tres bloques. Los últimos 50 años existen tres periodos: ese periodo más in vitro, este periodo posteriormente más in vivo y un periodo de mayor evidencia científica, que la última década debido al monto de mayores ensayos clínicos controlados, y me atrevería a decir que los últimos 4 o 5 años, que luego veremos, se produce una gran parte del revisionismo y fuera de los ensayos clínicos clásicos del profesor Yodra, de Monse, Bela Monse, en Filipinas, Chu también aportó muchísimo sobre la cariología y FDP. Se producen ya bastantes revisiones Cochrane y metaanálisis que nos sitúan un poco los márgenes y las capacidades y propiedades de trabajo de este citado agente. Muy interesante en odontología. No me detendré mucho, pero sí me interesa señalar que el FDP hay diferentes, el fluoramínico de plata hay diferentes concentraciones, y la mayor evidencia científica tiene a partir del 35%. En este caso un 38% de remineralización, de un 38% de la concentración del fluoramínico de plata, son las que tienen mayor evidencia científica. Sabemos que existen concentraciones del 10, 12, 20 y el 38 es la más estudiada. Y es muy importante saber que tiene 44.800 partes por millón, es decir, hay una alta. El ion flúor se presenta en 89 diluido en 380 miligramos de FDP. La estructura dental, los mecanismos de acción. Por un lado vamos a separar todo lo que la interacción de este agente con la estructura dental, es decir, con la hidroxiapatita y por la bacteria. Con respecto a la estructura dental, tendríamos el clásico esquema de transformación de hidroxiapatita en fluorapatita, es decir,
con la liberación de fosfato de calcio, etcétera, y lo que va a producir es una estructura menos soluble, más resistente al pH y a la desmineralización, y diversos modelos de interacción de la plata han sido propuestos. Se presenta como un medicamento con dos ventajas claves. De una parte, que es un antibiótico de amplio espectro, que todavía no se le han descubierto resistencias, y presenta un efecto bactericida bastante complejo, pues la acción antimicrobiana de los compuestos de la plata es proporcional al ion liberado de la plata bioactivo y su disponibilidad para interactuar con membranas celulares bacterianas o fúngicas. No se conoce bien, pero los mecanismos de acción entre la plata y las bacterias devienen de un esquema muy complejo, pudiendo explicarse en parte por los múltiples organismos biológicos que conjugan el biofilm, la película, como son los componentes subcelulares, y los estudios muestran que la plata interactúa con los grupos de sulfidrilo de las proteínas y con el ADN bacteriano, alterando el hidrógeno y la inhibición de los procesos respiratorios, el desarrollo correcto del ADN afectando la síntesis de pared celular y la división celular. Esto tiene su interés, sobre todo se ha mostrado que inhibe las catepsinas, MMP2, MMP8, y a nivel estructural estas interacciones afectan a la muerte bacteriana inhibiendo la formación de la biopelícula. Hay estudios muy interesantes como el de Warsilak, que describieron un mecanismo no conocido hasta ahora para la acción prolongada de agentes biocidas. Lo que se sabe es que bacterias que han interactuado con la plata del fluoramínico de plata quedan inactivas, producen la muerte y cuando vuelven a interactuar se añaden bacterias vivas, la plata se reactiva, de modo que las bacterias muertas son capaces de destruir las bacterias vivas en lo que llaman un efecto zombie. Esto clínicamente es muy interesante, pues sería, digamos, un antibiótico local que lo que va a hacer es actuar directamente sobre las bacterias. Aquí veríamos el esquema que en el estudio de Rosenblatt en el 2009, en el Pathway Studio, hacen un genoma a nivel genómico las diferentes arabinasas. En resumen, son las catepsinas, con su actividad proteolítica se encuentran en tejidos animales y van a catalizar la hidrólisis de las proteínas a polipéptidos. Aquí vemos la interacción, como os decía, del fluoramínico de plata y el esmalte. Fosfato de plata, ambiente básico, y no, es muy importante. Estas imágenes cedidas por el profesor Yodra, que fue mi director de tesis doctoral. Aquí lo que vemos es una lesión in vitro. Ha sido aplicada el fluoramínico de plata, se ve la penetración de los cristales de plata y se ve como el fluoruro de calcio y el fosfato de plata tras la interacción. ¿Cuáles son los efectos? Aquí realmente ya sabemos el nivel de evidencia que existe, etcétera. Haremos un recorrido a nivel de bibliografía muy rápido. Sí me interesa, sobre todo hoy, trabajar sobre el efecto cariostático y el preventivo. Si bien es el efecto desensibilizante, debéis saber también que en España y en muchas partes SDI lo comercializa como agente desensibilizante por un tema de la ley del medicamento. Si bien el fluoramínico de plata, su realmente interés no es solo el gran efecto sensibilizante que tiene, sino el fuerte componente de efecto cariostático de capacidad de arresto de las lesiones y el efecto preventivo. Me interesa mucho porque aquí me voy a detener un momento. Cuando nosotros empezamos, yo toqué la puerta en el año... Voy a detener un momento y explicaros cuál es mi relación con el fluoramínico de plata en honor a la verdad. Y es que en el año 2006-2007 nosotros estábamos trabajando en la región rural del sur de Camerún, en un contexto donde no había... hemos dedicado mucho tiempo a la medicina social, a trabajar en poblaciones donde el Task Force no había el esquema clásico de la odontología, no podía funcionar. En ese sentido, un antiguo colega llamado Ventura Menardia, que tenía mucha más experiencia que nosotros en estos contextos, nos habla del fluoramínico de plata en una sesión de trabajo y me habla del profesor Yodra, que es muy conocido, ahora mismo pues digamos que es una eminencia en salud pública, y me explica cómo trabaja sobre un medicamento y ya habían publicado, o estaba pendiente de publicación en esa época, ya lo habían publicado en el Carey Research, un ensayo clínico a 30 meses donde se veía la capacidad de arresto de la lesión, la fracción preventiva en Cuba, sobre escolares, tanto en población, en dentición permanente, en primeros molares y en dentición temporal. En ese contexto, nosotros, ¿por qué os cuento esto? Porque cuando yo toqué la puerta del profesor Yodra y planificamos un ensayo clínico aleatorizado
que es hasta la fecha uno de los más extensos, si no el más extenso del mundo, sobre el fluoramínico de plata, 42 meses, era el año 2011. Y para que os hagáis una idea, si cogemos las cifras desde el 2011 hasta el año 1978, habría unos 60 artículos publicados. Desde el año 2011 hasta el 2020-2021 podría haber unos 112. Y en el 2022, 2023 y 2024 hay 4 veces más artículos, que es lo que vemos aquí. ¿Qué significa esto? Que el fluoramínico de plata, desde que la Food and Drugs Administration, creo que fue en el 2015, no recuerdo muy bien, rompió este silencio investigativo, pese a llevar 50 años usándose en Japón, nosotros lo traíamos de Argentina, se produce un momento en el que ya hay una evidencia clínica que ahora veremos muy interesante y sobre todo ya es un agente de uso mundial de un interés coste-efectivo particularmente bueno y sobre todo con un atractivo clínico y médico muy interesante, sobre todo en contextos tanto de odontología de mínima intervención como de salud comunitaria. Bueno, iremos viendo como por ejemplo en los metaanálisis del año 2015, 7 de cada 10 molares en dentición temporal quedan detenidos. La fracción preventiva del FDP pasa casi hasta el 80% y sabemos que esta acción se mantiene en el primer, segundo y a los 36 meses. Sobre todo aquí las conclusiones son sacadas del ensayo clínico aleatorio. Vale, en uno de los últimos metaanálisis sabemos que la evidencia es bastante alta a nivel de tanto en lesiones de dentición temporal y en cáries radiculares en población añosa, y más insuficiente para extraer conclusiones con respecto a la fracción preventiva, tanto en temporal y permanente, y la capacidad de arresto en permanentes. Esto puede ser debido a que la mayoría de ensayos clínicos controlados hasta la fecha se han realizado en población temporal. Y bueno, también existen este otro metaanálisis como bastante interesante, donde comparan el fluoramínico de plata y la RT y no existe una diferencia significativa entre dentición temporal y premolar a los 12 meses de seguimiento. Posteriormente probamos la eficacia preventiva frente al placebo, solo sabemos el fluoruro de sodio y dentición temporal, ¿vale? En este metaanálisis tiene la misma, o no existe una diferencia significativa entre ambos agentes, y posteriormente una evidencia alta de detención en lesiones de dentición temporal, confirma el primer metaanálisis. Y la solución aplicada semestralmente, esto me interesa decirlo porque es dosis dependiente, la más efectiva para detectar lesiones cariosas, cavitadas, avanzadas en cualquier superficie coronal, permanente y temporal. Este es tanto permanente como temporal, ¿vale? Luego, existe confirma el último informe de la Dental Clinical de Norteamérica, una evidencia alta en lesiones en dentición temporal y cáries radiculares en población añosa. También pueden prevenir nuevas lesiones, la aplicación es fácil, no invasiva, asequible y segura. Lesiones detenidas en dentición temporal. Me interesa mucho, ya que se dan los metaanálisis. En resumen, la evidencia lo que nos está diciendo es que todo diente temporal está justificado utilizar el fluoramínico de plata para el resto de la lesión. Hay dudas sobre y para población en caries radicular pacientes añosos, lo cual ya directamente esto tiene un interés muy reseñable en todo el tema de muy reseñable en pacientes perio. Todos los pacientes perios se pueden directamente tratar y bueno, con fluoramínico de plata. Y luego tienen mucho interés en odontología sin dolor, pacientes pediátricos. Si bien me gusta detectar o sacar un poco esta revisión que hicimos nosotros del metaanálisis, porque aquí vemos la fracción preventiva semestralmente muy alta, casi el 100% de las lesiones detenidas en dentición temporal, y me interesa mucho porque el estudio de Xu et al. Te está diciendo que en dentición anterior hicieron un ensayo clínico controlado donde comparaban el fluoramínico de plata, ojo, aplicación única, y el fluoruro de sodio, aplicación trimestral. Y este ensayo clínico os lo he traído porque
marca un antes y un después en la necesidad o no, que a veces es una duda que tenemos, sobre excavar o no la lesión. Para Chu et al. En el artículo que os decía el 2002, que es un artículo ya de 22 años, ensayo clínico, observa cómo casi el 66 no hay diferencias significativas entre excavar o no la lesión en el sector anterior. Por lo que la recomendación es no tocar. Menos dolor, más fácil. La fracción preventiva, como vemos, es muy elevada. Y lo que es interesante también en el ensayo clínico verlo es también que sepáis que los dientes, ¿vale? En dentición permanente la fracción preventiva fue del 70% en este ensayo clínico controlado, y lo que sí que me interesa mucho, por si estáis gestionando un programa comunitario, es que el grupo FDP, que presentan 3 o 4 primeros molares afectados, no son más que el 5% de los niños, mientras que el grupo control son el 20% de los niños. Es decir, disminuyó en el grupo FDP el aumento de dientes cariados por niño. El estudio de Bela-Monse, muy interesante, no porque salga un gran resultado para el fluoruro ammónico de plata y aumente la evidencia científica, sino para que, si estáis gestionando un programa comunitario, nos expone cómo cogió durante 18 meses aplicación única. No se encuentran diferencias significativas entre el grupo FDP y el grupo control. Pero en el grupo con cepillado no existen. Ojo, en el grupo en el que no se cepillaron, ¿vale? El fluoruro ammónico de plata fue un factor protector frente a la caries. Es decir, si no recibían una aplicación única, los niños que al menos recibieron fluoruro ammónico de plata estaban más protegidos para la caries. Esto es muy interesante por si estáis o tenéis pensado gestionar un programa comunitario, el poder pensar que esta intervención sobre 708 niños, 2 regímenes con cepillado y cepillado, podrían, pues bueno, ayudar. Una de las preguntas de la investigación que nos hicimos nosotros con el profesor Yodra fue realmente ¿cuánto dura esto? Nosotros, como os decía, nos interesaba mucho en esta época saber, vale, una población que con poco acceso a fluoruros, con un cierto riesgo de caries, ¿cómo puede ser el paso sobre el fluoruro ammónico de plata? Hicimos un ensayo clínico controlado donde simplemente hicimos una aplicación única de fluoruro ammónico de plata y una aplicación de barniz de flúor, que realmente sería como solo era una aplicación única, no tenía muchos, funcionaría casi como un grupo control. Y lo que vimos es que los pacientes que recibieron una única aplicación de la solución de fluoruro ammónico de plata experimentaron una protección frente a la mineralización intensa entre 1,88 y 2,5 veces mayor. Es decir, era un ratio a la izquierda, un factor protector el haber sido tratado con el fluoruro ammónico de plata. Este fue un estudio que realizamos con seguimiento de Diagnoden y metodología ICTAS, ya en el año 2011 a 2015. Os vengo a traer aquí, aunque no está publicado, gracias a la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral, yo recibí una beca, SESPO, una beca de investigación, en la que nosotros propusimos también, tanto en población infantil, propusimos un estudio observacional descriptivo prospectivo y una aplicación anual a 24 meses. Ahora aquí tenemos el seguimiento de 9 meses, estamos haciendo el control a 12 dentro de un mes, y tras la aplicación de FDP en 455 dientes temporales y 531 permanentes, observamos una fracción preventiva del 80,2 y del 97,3% de los permanentes. Probablemente los permanentes tienen un ICTAS más bajo. No, perdón, no tiene nada que ver el ICTAS. Lo que sí que vimos tanto en los grupos, más del 90% de las lesiones temporales, el 93,6 y el 99,5 las permanentes, respectivamente avanzaron hacia un grado de ICTAS 2, y en los grupos de Diagnoden no apareció un aumento significativo en el último vector de mineralización intensa. Es verdad que nosotros, en el caso del Diagnoden, no podemos hacer una dicotomización de variables, es decir, ausencia-presencia, porque hay 3 niveles. Pero lo que está apuntándote en estas investigaciones es la capacidad que tiene el fluoruro ammónico de plata, en este caso, de arresto de la lesión. Esto fue aplicación anual. ¿Por qué aplicación anual? Hay suficiente evidencia científica de que el fluoruro ammónico de plata semestralmente es súper efectivo. Y luego, ¿por qué no un ensayo clínico controlado? Considerábamos
que ya no es ético, puesto que hay bastante evidencia científica, el tener un grupo sin tratar. Así que lo que hicimos fue una aplicación y control. Los efectos adversos. Y existe descrito en la bibliografía la irritación pulpar y producción de necrosis, la irritación de los tejidos, la tinción de la lesión de caries y la fluorosis. ¿Qué podemos decir al respecto? Con respecto a la irritación pulpar, tanto en la experiencia como veis en el primer artículo nuestro, junto con los metaanálisis, no se observó respuesta pulpar adversa. Las respuestas gingivales fueron mínimas, tan solo 3 pacientes de 1500 que se estudiaron hablaron de una cierta molestia gingival, pero sobre todo nosotros pensamos que esto es porque en la época se han usado con higuitas hasta 4. Entonces, bueno, por eso no hay una irritación pulpar, por la lejanía con la pulpa de la área de trabajo. Como os decía, la irritación de los tejidos, 3 individuos reportan dolor leve y lesión blanca en mucosa que desapareció tras 48 horas. ¿Vale? Y esto fue en el ensayo clínico, si no recuerdo mal, de Juan Carlos Yodra, profesor Yodra y este equipo y su equipo de trabajo de colaboración de Cuba, publicado en Caries Research, donde se vio estos 3 individuos sin mayor. Luego existe un pequeño riesgo sobre la fluorosis, pero que fue descartado por la seguridad. El fluorosis suele estar más asociado cuando la exposición es crónica, aunque es cierto que se debatió sobre la posibilidad de toxicidad aguda o la inducción de fluorosis mediante el uso del FDP. El nexo de esta preocupación emanó de la fluorosis en ratas, donde el FDP se utilizó varias veces la concentración utilizada en los estudios informados. Sin embargo, sin datos no se podría excluir o apoyar esta posibilidad, por lo que pasó es que se hizo un informe, el Departamento de Salud de Australia llevó a cabo un estudio donde encontró evidencia de que no existe correlación entre fluorosis y el uso adecuado del fluoruro amílico de plata. Un medicamento muy seguro. La tinción de la lesión de caries, es un hecho que el FDP oscurece las lesiones de caries. Si bien, por ejemplo, en el estudio de Chu, en la población infantil, muchos padres curiosamente han visto los cambios de color como una indicación positiva de que el medicamento estaba funcionando, y se piensa que la aplicación de yoduro de potasio, saturado en yoduro de potasio, después del tratamiento con flúor de amina, disminuye la tinción. Es como lo comercializa SDI. Efectos adversos. Principalmente está contraindicado en mujer embarazada cuando se usa el yoduro de potasio y los primeros 6 meses de lactancia. ¿Por qué? Por la preocupación de sobrecargar el tiroides y el desarrollo con yoduro. Los efectos adversos así más que describe Horst en la guía de la norteamericana es: los pacientes pueden notar un sabor metálico o amargo transitorio, una pequeña cantidad de FDP puede causar un tatuaje en la piel, indoloro tanto en el paciente como en el técnico que lo aplica, y mancha las superficies. Esto, para que os hagáis una idea, sería similar a una mancha de nitrato de plata o tatuaje de henna. Esta mancha en la piel se resuelve con la exfoliación natural de la piel en un periodo máximo de 2 a 14 días. Y luego, pues el amoníaco puede tener algo de éxito cuando se usa en las superficies, y se recomienda pues el revestimiento de plástico, porque sí que es verdad que deja una tinción cuando la plata se activa con la luz que mancha, ¿no? Los efectos sobre la adhesión, es interesante ver este estudio de in vitro de Kwok. Señalan que el FDP no tiene ningún efecto sobre la unión entre composita de resina y la dentina, junto con las observaciones realizadas por Knight y Yamaga en sus estudios in vitro concluyeron que la combinación aumentaba la fuerza de adhesión. Bueno, es interesante también saber que estos estudios hay que leerlos un poco entre comillas porque no cambian según el tipo de agente adhesivo, del tipo de grabado, etcétera. Sí que es verdad que se podría resumir un poco la guía clínica americana, ¿vale? Del año 2016, que posteriormente la han actualizado en 2019, que el proceso aclarado con agua sería suficiente para restauraciones directas, mientras que la excavación de dentina superficial tratada con fluoruro amílico de plata es apropiada para cuando se cementan coronas, porque parece con el... Pero como os digo, es mejor leer aplicaciones del fabricante y saber que en biomateriales hay bastante cambio, ¿eh? La seguridad. Sabemos que la argiria es una enfermedad producida por la exposición prolongada de plata en forma de sales o metales y está caracterizada por la coloración de la piel y algunos órganos del paciente en tonos grises, azulados, etc. ¿Vale? Entonces, es como, digamos, el margen de seguridad para la dosificación es de suma importancia. La dosis de letal media para la administración por vía oral fue de 520 miligramos kilogramo y para la administración subcutánea fue de 380 miligramos kilogramo. El límite recomendado es como una gota por cada 10 kilogramos.
Es decir, paciente pediátrico no dar más de 4 dientes, una gota más o menos de 4 dientes por sesión. Y la Agencia de Protección Ambiental Americana establece la exposición de por vida de forma conservadora al gramo para evitar con seguridad la enfermedad que os citaba antes, que es la arguiria, ¿vale? Que es mucho. Esto es un medicamento altamente seguro. Las indicaciones, las contraindicaciones, no he querido entrar mucho, pero claramente pensar que esto, cualquier absceso, paciente con patología pulpar activa, es decir, una pulpitis o una caries que llega a pulpa. También, por ejemplo, en la Asociación Británica, la Asociación de Odontopediatría Británica recomiendan que si hay un absceso gingival, una úlcera, tampoco ponerlo. Eso puede ser más por lo que vimos antes de que hay 3-4 pacientes en esos metaanálisis que presentan, ¿no?, esa lesión. Pero bueno, las indicaciones, pues mirar. El paciente con un elevado riesgo de caries, pacientes con caries rampantes infantiles, hasta pacientes con disfunción salival, usualmente secundarios al tratamiento de cáncer. Estos incluyen, además, cualquier tratamiento estándar, ¿vale? Que un niño que no sea precooperativo, un anciano frágil, pacientes con graves discapacidades cognitivas o físicas y fobias dentales. Muchos de estos pacientes solo reciben cuidados de restauración con anestesia general o sedación y otros no son buenos candidatos para anestesia general debido a la fragilidad u otra complejidad médica, ¿vale? Entonces, bueno, un paciente que no colabora, que vemos, el fluorámico de plata va a permitir detener todas las lesiones. Elevadas lesiones de caries, de tal manera que te permite evitar que surjan nuevas lesiones y luego podéis ir haciendo el tratamiento restaurador convencional. Lesiones difíciles de tratar, por ejemplo, margen de una restauración mediante una corona, lesiones de caries radicular en una furca, superficie de un diente que está parcialmente erosionado. Esto pasa mucho en los cordales, por ejemplo. Hay toda una línea de investigación en MIH. Luego, siempre históricamente se ha considerado como pacientes sin acceso a asistencia dental. Por ejemplo, en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos estima que hay 108 millones de estadounidenses sin seguro dental y casi más de 4.300 áreas con escasez y lo que suman 49 millones de personas sin acceso a un profesional de la salud dental. Por lo que la solución es de bajo coste, la aplicación no requiere la formación compleja de los profesionales y podría resolver este binomio, ¿no? Por ejemplo, nosotros, aunque no es el motivo de esta charla, sí que proponemos un cambio. El fluorámico de plata es un cambio filosófico muy fuerte y un cambio en la utilización de los recursos odontológicos. Porque hasta hay estudios como los de Bela Monse donde los profesores lo aplican y claramente un higienista podría controlar poblaciones con un buen diagnóstico muy vinculado a la mínimamente invasiva, simplemente pues con el barniz del fluorámico de plata. Muy recomendable, como ha hecho antes mi compañero Manuel, el manejo clínico de la caries según la mínima invasión. Adaptación de protocolos del currículum en cariología, ¿no?, de ICDAS e ICCMS. En resumen, recomendaríamos, a nivel de indicaciones en base a la evidencia científica, 2 aplicaciones anuales, sin necesidad de excavación previa, mantener el tratamiento al menos los 2-3 primeros años. En todos los pacientes con caries activas se recomienda sustituir el barniz de flúor por el FDP en lesiones activas. En pacientes sin acceso a selladores y revisiones periódicas, el FDP es el agente de elección y se necesitan estudios más a largo plazo para determinar si la detención de caries y prevención de la misma se mantiene más allá de los 2-3 años. Manejo de la caries y las lesiones cariosas, estrategias no invasivas. Modificación de dieta, remoción de la biofilm, remineralización. Otro bloque, microinvasivas, selladores de fosa y fisuras, infiltración con resina y radiación láser, o estrategias invasivas, cavitación y remoción de caries. En ambos casos se podría utilizar el fluorámico de plata. ¿Cómo se utiliza el fluorámico de plata? La lesión debe estar seca para ir al aislamiento con gasa o rollos de algodón es suficiente. Se recomienda el secado con aire antes de la aplicación. Se piensa que mejora la eficacia para esa interacción. Se debe esperar entre 1 a 3 minutos. Que sepáis que hay gente que pone una especie de vaselina o que ponen también como para lo que se usa para blanqueamiento, como no me sale el nombre, como silicona para proteger protector gingival, ¿vale? Y lo que se debe esperar es entre 1 a 3 minutos y después se puede aplicar el yoduro de potasio en el caso de usarse, que esto solamente es cosmético. El yoduro de potasio no mejora no mejora para nada los efectos clínicos. Es simplemente que parece
que reduce la tinción negra, que debido a nuestra cosmovisión casi flesneriana de la salud molesta que una tinción negra siga negra. Pero bueno. Eliminar cualquier exceso de material con el mismo algodón y se lava con agua la superficie. Una recomendación que hago yo para los clínicos en odontología privada, en odontología es que funciona muy bien el utilizar una lámpara de fotopolimerizar que puede permitir activar la plata con la luz, porque la tinción es por la activación con luz, y te permitiría luego pues o pulir los restos de tinción que no te gustan o usar nuevamente el yoduro de potasio. Pero esto es más un tips en odontología que algo que existe una evidencia al respecto. Aquí vemos un ejemplo. Este es un paciente que hemos aplicado el Rivastar. Debéis saber que yo todas las investigaciones las he realizado con el Fluoroplat hecho en Argentina y con Saforide brasileño creo que era. Y esto es en el caso del Rivastar de SDI. Que lo único que cambia, como veis aquí, tiene unas cápsulas y estas son el fluoramínico de plata, las cápsulas negras y las cápsulas verdes que son el yoduro de potasio. Por un lado tendríamos, aplicamos el fluoramínico de plata, como veis es muy fácil, con un barniz, se quedaría como unas manchitas, ¿veis? Posteriormente el yoduro de potasio y no tiene mucha más dificultad. Este es un paciente de Chu en el que van a plantear, este artículo me gusta mucho, además me encanta que sea open access, y lo que hacen es que proponen un tratamiento de un paciente que sufre una serostomía, si no recuerdo mal, tenía una patología glandular, pero bueno, el caso que el paciente era un niño de unos 14 años y presenta estas lesiones policaries y una falta de flujo salival. Como veis aquí las imágenes, esta es la radiografía y lo que proponen es, como hemos visto, el barniz de fluoramínico de plata y posteriormente control, probablemente hay un usaxilitol, otros agentes que no soy el uso, pero para mejorar la remineralización. Vemos estas panorámicas. Por otro lado tenemos aquí el último artículo que está publicado por la Dental Clinic on North America y te dice paciente pediátrico con caries rampante, caries en sector anterior, como recordar el estudio Chu, no para nada en este estudio él levanta la lesión y la aplica directamente, figura A y B. Posteriormente lo mismo, ¿vale? En otro paciente, figura A y B. Aquí en posteriores lo mismo. Este es un artículo, si no recuerdo mal, 2021-2018, ¿vale? Aquí ya está cómo se usa el arresto posterior. Esto es aplicación única. Y aquí estos son pacientes de un ensayo clínico que realizamos. A la izquierda se ve la aplicación en enero del 2011 y una aplicación única en mayo del 2015. Posteriormente es la misma tipografía, como veis son ictas que no llegan hasta 4. ¿Vale? Enero 2011, mayo 2015. Pacientes nuestros que quisieron participar en esta investigación. Vemos cómo las lesiones se han mantenido detenidas con una aplicación única. Aquí ya hay esta lesión, por ejemplo, hubiera avanzado más. Lo mismo, lesiones, aplicación única, 42 meses, imaginar. Esto fue un estudio que hicimos además a boca partida. En un lado vemos, que no es relevante porque la muestra N, solo tengo esta foto, el paciente que a la izquierda se le aplica FDP y el mismo paciente que a la derecha se le aplica fluoruro de sodio, como en uno se ha producido la cavitación y en el otro no. Podemos ver, este es un paciente, no tengo el previo, pero bueno, esto es una aplicación única a 42 meses. Pues sigue, tengo la foto de los 42 meses. ¿Veis que no ha cavitado más?
un paciente de alto riesgo, en el que podéis ver cómo tiene la higiene dental, ¿no? Y cómo el fluoramínico de plata, pues con una aplicación única 41 meses, ha mantenido, en este caso el 16, el 15 y el 12, totalmente detenida la lesión. Aquí podéis ver cómo se queda la lesión totalmente detenida, y uno de los aspectos interesantes del fluoramínico de plata es que cuando se aplica sobre la y se remineraliza se queda muy muy duro, realmente duro. Esta es una colega dentista que le pusimos este diente, pero bueno, para que veáis, ¿no? Es realmente como ya son márgenes del fluoramínico de plata. Lo mismo esta lesión detenida, hubiera avanzado hacia una caries más activa. Entendemos. Aquí ya esto es más un poco los límites, ¿no? de las técnicas del fluoramínico de plata, del drill to fill al heal to seal, ¿no? Más un poco inspirado en los estudios de Margarita Fontana, de que el DAS 4 se puede sellar. Nosotros, en algunos pacientes que hacemos un control más meticuloso, pues bueno, que veáis aquí, se ha hecho pues como un fluoramínico de plata y bueno, un sellado, ¿no? Esto, pues bueno, este es un poco los enlaces que os dejaré más adelante. Sobre todo es muy interesante visitar el e-learning del ICDAS y sobre todo de la Sociedad Británica de Pediatría, como la ADA. También tiene bastantes enlaces e interés sobre el fluoramínico de plata. Y luego, a modo de resumen, bueno, aquí en este QR podéis ver la bibliografía que os he hecho este enlace. Este es mi mail, pues necesitáis algo. Y sí me gustaría, a modo de resumen, explicar que es un agente, el fluoramínico de plata, que tiene un alto interés, tanto en odontología más clínica individual, porque permite trabajar sobre el riesgo de la enfermedad, que hoy no lo hemos hablado, lo hablaremos en otro capítulo, permite trabajar una odontología sin dolor, permite trabajar sobre sufración preventiva en un campo de investigación muy interesante que es el área interproximal, permite el manejo del dolor, permite pacientes que no pueden tener un acceso, ¿vale? Porque siempre la gente que hemos trabajado con él se nos ha tipificado como una ontología más para pobres, pero no, es una ontología mucho más conservadora y permite, por sus propiedades coste efectivas, gestionar programas comunitarios de un alto éxito en salud. Y realmente nosotros, que modestamente desde nuestro centro de investigación, el Circular Research o el Minneapolis Health and Emancipation Research Center, o desde otras áreas de pequeño conocimiento que hemos trabajado, nos ha permitido entender que realmente el fluoramínico de plata, más que una técnica, es una filosofía. Y eso me gusta mucho recalcarlo porque lo aprendí del profesor Hugo Rossetti, que está aquí en la foto conmigo, en un foro que dio en el Colegio de Odontólogos de Madrid, porque realmente esto no es la vacuna contra la caries, pero sí es una herramienta útil en la búsqueda de los proyectos de salud y de la mejora de la salud de la gente, de las personas, que al final nuestro contrato social debería ir más hacia eso. Espero que cualquier duda podéis enviarme un mail y espero veros pronto, en este caso pues por este modesto vídeo que hemos colgado de YouTube. Nos vemos pronto. Gracias.